El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca vuelve a ser hoy noticia 25 años después de su puesta en funcionamiento. Es todo un referente internacional que lidera proyectos en los que participan científicos de todo el mundo. Y los avances contra la enfermedad son evidentes. El último, contra la leucemia. El diagnóstico precoz es una de las herramientas más eficaces en la lucha contra el cáncer. El Centro de Investigación de Salamanca ha conseguido identificar células en la sangre que predisponen a determinadas personas a desarrollar la leucemia. Buenas tardes. Esto permitirá radiografiar el sistema inmunitario de pacientes sanos y predecir cómo actuarían sus defensas si tuvieran que enfrentarse a una leucemia. Ana Sánchez White. El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca da un paso más en la prevención, en este caso de la leucemia. Nos piden que colaboremos haciéndonos un análisis de sangre en el que los expertos son capaces de detectar si hay células que tienen una predisposición para que podamos desarrollar posteriormente la enfermedad. Para identificar la enfermedad en sus primeras fases y además investigar las causas por las cuales unos sujetos iban a desarrollar leucemia y otros no. España y Portugal logran el visto bueno de Bruselas para reducir el precio del gas a 50 euros por megavatio hora. La isla energética ibérica toma forma y las consecuencias se podrían notar a partir del mes que viene en la factura de la luz. Llegando a un precio medio a lo largo de los 12 meses de 50 euros. Pensemos que hoy el precio del gas natural está alrededor de 90 euros el megavatio hora. La guerra de Ucrania provocará cambios importantes en la producción agrícola de Castilla y León. Se estima que los cultivos de colza crezcan un 30% en la región. Europa permite utilizar las tierras de barbecho para luchar contra la crisis. La previsión de crecimiento de Castilla y León puede ser revisada a la baja. En su día se situó en el 4,9%, pero el contexto ha cambiado y las regiones dispersas y con mayor capacidad industrial serán ahora las más perjudicadas. Partimos de que teníamos una previsión más realista. Si fuera necesario modificarlo, lo haríamos en los próximos meses, sí. El Ministerio de Sanidad estudia administrar una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID a los mayores de 80 años. Sería un segundo refuerzo que avalan tanto la ponencia de alertas como las comunidades autónomas. El crecimiento de casos de las últimas semanas ha sido el detonante. En las residencias de mayores están muy pendientes del tema. A las 4 menos cuarto de la tarde, las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar en Guernica. 85 años después, se recuerda un bombardeo que destruyó el municipio en un homenaje que ha contado con representantes ucranianos. El presidente Zelensky comparó este ataque en el Congreso con la situación actual. Es una edición numerada del Quijote que hemos encontrado en la Feria del Libro Antiguo de Ponferrada. Se protege con mimo en un embalaje especial. También hay obras de Pío Baroja firmadas por el autor. En unos minutos les mostraremos otras joyas que hemos descubierto. En cuanto al tiempo, mañana nos espera una jornada variable. El sol se va a alternar con las nubes y volveremos a tener chubascos que localmente vendrán acompañados de tormentas. Las temperaturas máximas se quedan por debajo de los 20 grados. El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca vuelve a liderar un proyecto internacional en la lucha contra la enfermedad. Con una muestra de sangre consiguen detectar si existen células preleucémicas en los pacientes. Ahora están tratando de averiguar por qué algunos desarrollan la patología y otros no. Ana Sánchez White. El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca trabaja en el tratamiento, pero también en la prevención de la enfermedad. Y en este sentido nos piden que colaboremos. Lo único que tenemos que hacer es someternos a un análisis de sangre y ellos, los investigadores, serán capaces de detectar si hay células en nuestra sangre que nos predisponen a padecer una leucemia. Es una colaboración a la que nos animan también destacados personajes del mundo de los medios de comunicación.
El Centro de Investigación del Cáncer ha logrado identificar células en la sangre que predisponen a determinadas personas a desarrollar leucemia. En un 12% de los análisis de sangre estudiados, las células están, pero pocas derivan en la enfermedad. El problema es que en el momento actual desconocemos cuáles son esos factores que condicionan que en unos sujetos se vaya a producir la evolución a la leucemia y en otros no. Por eso piden la colaboración ciudadana, de momento de los castellano-leoneses y portugueses de Coimbra, y se recurre a caras conocidas de la televisión o de la música. Todas las personas que desarrollan leucemia linfática crónica antes han tenido linfocitosis B monoclonal. Lo que se pide es acudir a los centros de hemodonación y mostrar interés en participar en este estudio preventivo. Solo se requiere estar sano y tener más de 18 años. Acércate a los puntos de donación de sangre de Castilla y León. ¿Y qué ocurre si existen las células preleucémicas, la llamada linfocitosis monoclonal? Que se hará un seguimiento del paciente para evitar que enferme. Un beneficio para el participante en el estudio y un paso más para ganar la partida a la leucemia. La leucemia no es uno de los tipos de cáncer más frecuentes, pero requiere de un tratamiento más complejo, con hospitalizaciones más largas. En 2021 se diagnosticaron 375 nuevos casos en Castilla y León, 154 a mujeres y 221 a hombres. En España se identificaron 6.000 nuevos pacientes. Cualquier avance en la detección precoz puede salvar vidas, como ya ha ocurrido en otro tipo de tumores. Eso puede suponer, como todos los programas de cribado de cáncer, diagnosticar precozmente la posible aparición de la enfermedad y igual que hemos visto que los programas de cribado que se hacen de cuello de útero, de mama y ahora de cáncer de colon pueden disminuir la incidencia de esta enfermedad y el fallecimiento de personas a causa de esta enfermedad, si esto llegara a buen término, evidentemente sería un grandísimo avance. Les hablamos ahora de las consecuencias de la guerra y de cómo lo estamos notando en el campo de la comunidad. Hacen falta determinados productos como la colza o el girasol, que en gran medida se importaban desde Ucrania. Para paliar un posible déficit, Europa permite cultivar las tierras en barbecho. En Castilla y León se estima que se aprovechen en porcentajes muy altos. La rentabilidad también crece porque el precio se ha disparado. Cientos de agricultores piensan ahora qué sembrar en los barbechos que la Unión Europea ha permitido cultivar por la invasión de Ucrania y echando cuentas, lo que dominará esas tierras será el girasol. Aparte de que es un cultivo que es muy bueno para la rotación y que al año siguiente te deja un barbecho muy bueno, un rastrojo muy bueno para sembrar un buen trigo, el precio ahora mismo es atractivo. Por eso se calcula que su producción crecerá en torno a un 30%, cifra similar a la estimación de aumento que se tiene de la colza. La presencia de este cultivo, que tiñe los campos de Castilla y León como en ninguna otra comunidad, ha crecido de forma exponencial desde 2004. EPI, que lleva 14 años cultivando esta planta que se utiliza para alimentación de ganado, aceite comestible o biocombustible, decidió en septiembre sembrar colza por su buena adaptación a la rotación y su rentabilidad. Hombre, cada agricultor tiene sus técnicas y sus maneras de hacer las cosas, pero bueno, casi todo el mundo va rotando cultivos y sí que suele meter la colza en la rotación. La guerra ha provocado un alza de precios también de estos cultivos. La tonelada de ambos se pagará a más de 800 euros, cuando el año pasado rondaba los 500 o 600. Tras semanas de negociaciones, la península ibérica ya tiene reconocida su isla energética. Bruselas permite a España y a Portugal topar el precio del gas y el carbón. Es un acuerdo político de líneas generales al que le faltan aún por pulir los detalles técnicos. La Comisión Europea da luz verde a la propuesta de ambos gobiernos. A partir de mayo el gas tendrá un tope de 50 euros el megavatio hora. Será un precio medio para los próximos 12 meses en los que estará en vigor este mecanismo. Moncloa confía en que Bruselas lo apruebe en los próximos días. España y Portugal ya tienen luz verde. Una muy buena noticia. Y aunque la propuesta inicial era de 30 euros, finalmente ambas partes han cedido. Llegando a un precio medio a lo largo de los 12 meses de 50 euros. Pensemos que hoy el precio del gas natural está alrededor de 90 euros el megavatio hora. Y eso supondrá que como máximo se pagará 130 euros el megavatio hora por la producción de electricidad. Lejos quedarán precios de infarto como el del 8 de marzo, cuando se pagó a 545 euros el megavatio hora.
Nos protege frente a las turbulencias que estamos viviendo, frente a eventuales incrementos del precio del gas a lo largo de los próximos meses. El fin último es frenar la espiral inflacionista. Esto va a ser bueno, señorías, para los consumidores, para las pequeñas y medianas empresas y también para la industria en nuestro país. Sus efectos empezarían a notarse en la próxima factura de mayo. Podría ser presentado al Consejo de Ministros, en el caso de España, la próxima semana, con aplicación inmediata. Y a falta de conocer más de esos detalles, ambos gobiernos confían en tenerlo aprobado por parte de Europa en los próximos días. Esperando lo que nos depare el futuro, crecen las iniciativas de autoconsumo en el mercado energético a través de las placas solares. En lo que llevamos de año se han presentado más de 7.000 solicitudes en la comunidad para instalar estos paneles en viviendas. León y Valladolid son las provincias que encabezan las peticiones. Aunque no se ven desde la calle, si entramos dentro, ahí están, recién instaladas. Esta idea ya surgió antes de la pandemia, entonces el tema de la subida de luz nos ha venido muy bien. Además del tema ecológico, pues creo que económicamente los números van a salir. Nos lo cuentan Miguel y Juan José, 2 de los 7 vecinos de esta urbanización que se han unido para apostar por los paneles solares. Las cuentas les salen. Pues en una media que pagues una factura de 60 euros, pues que se rebaje a más de la mitad. Nos decían que se podía amortizar en 7 años, yo calculo que bastante antes. ¿Y cuánto les ha costado? Esa es la pregunta clave. Unos 21.000 euros, 7 vecinos, pues unos 3.000 euros cada uno. Y sin contar las ayudas de Europa, que pueden llegar al 45% de lo invertido. Eso sí, como son 7, para recibirlas individualmente, han formado lo que se llama entidad sin personalidad jurídica. En su momento lo ofrecimos a toda la comunidad, pero solo se animaron 7 vecinos. En el exterior aún sigue la grúa, pero la instalación ya está casi completa. Queda cablear y me han dicho que a partir de ahora, en un mes, seguramente ya podremos hacer uso. Poco más se necesita, solo este aparato que encontramos en el garaje que transforma la energía. Tal que ahora mismo ponemos la lavadora, ahí gastaríamos 0, te diría de las placas. Y solo cuando estas placas no generen electricidad, estos vecinos dependerán de la red eléctrica. Hasta ese momento, el ahorro en teoría está asegurado. Expectación en Villarino ante los proyectos que van a cambiar literalmente su futuro. Son 2 grandes parques fotovoltaicos. En los años 60-70 lo que impulsó este territorio fueron los saltos que se hicieron aquí, ¿no? Y ahora, en el siglo XXI, lo impulsan las renovables, especialmente las fotovoltaicas. Los saltos de las Arribes han permitido generar la infraestructura para que ahora sean viables estos parques. Azora prevé una gran instalación de hasta 250 megavatios con 120 millones de euros de inversión, que generará un importante impacto en la economía de la zona. Pues durante la fase de construcción, pues un volumen total de unos 100 trabajadores en diferentes tareas, ¿no? Luego ya en la fase de funcionamiento estimamos que esto va a generar pues unos 4 o 6 empleos directos de manera recurrente. En el caso de Azora, las placas se instalarán en 300 hectáreas de suelo municipal. Hace 4 o 5 años llevamos trabajando para que estas inversiones vengan a Villarino. Nosotros le hemos ofrecido los terrenos. Este año se espera que puedan comenzar las obras de los 2 proyectos. El de Iberdrola, con más de 100.000 módulos solares, ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable. La energía renovable al rescate de una zona castigada por la despoblación. La Junta de Castilla y León mantiene su previsión de crecimiento en el 4,9%, pero por primera vez reconoce que se puede revisar a la baja en los próximos meses, ya con la presentación de los nuevos presupuestos. El contexto económico ha variado de forma sustancial y afectará a las regiones con más dispersión y a aquellas que cuenten con un mayor peso industrial. La AIREF nos dijo que nuestra previsión era coherente y realista. Es verdad, lógicamente, que la evolución que tenemos ahora supone un impacto relevante para todos los territorios, también lo va a ser para Castilla y León y en el caso nuestro con la singularidad que hemos señalado, la dispersión territorial, la necesidad del transporte, el aumento del coste de transporte, pero también un importante peso de un sector industrial que necesita la energía para su desarrollo. Para el secretario regional del PSOE, la culpable de que Castilla y León sea la comunidad que menos crece la tiene la Junta. Luis Tudanca considera que el adelanto electoral y el nuevo gobierno han impedido que, a día de hoy, contemos con unos presupuestos activos. Castilla y León va a ser la comunidad autónoma de España que menos va a crecer en los años 2022 y 2023. Castilla y León se está quedando a la cola del crecimiento en España.
Y tiene que ver con la guerra de Ucrania, tiene que ver con la pandemia, pero tiene que ver con la falta de gobierno, tiene que ver con que nos han dejado sin presupuestos en el año más decisivo de nuestra historia reciente. Sanidad debate esta semana si establecer una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. La ponencia de alertas está a favor y la Comisión de Salud podría aprobarlo esta semana para los mayores de 80 años. También se administraría para los mayores de las residencias. Una de las principales razones para tomar esta medida es el aumento de la incidencia en esta franja de edad y la necesidad de proteger a los vulnerables. Sería la cuarta dosis en apenas 15 meses. Residencias como esta en la que nos encontramos de Fuente del Rey, en Soria capital, están a la espera de saber cuándo van a recibir la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19, especialmente para los mayores de 80 años. Los casos están aumentando y con ello también está aumentando la preocupación de los familiares, de los trabajadores y también de los residentes. Estamos esperando que se determine y que llegue a pautarse para estas personas mayores, porque hemos visto que esta enfermedad, la manera de combatir ha sido con la vacuna, fue un antes y un después. Aumenta la incidencia y también los hospitalizados. En el último mes, la cifra no ha dejado de crecer en Castilla y León. Ahora mismo hay 532 ingresados en planta y han fallecido 23 personas en los últimos 3 días. La excepción es Segovia, que tiene una situación totalmente controlada. Segovia tiene la tasa de incidencia acumulada a 7 días más baja de toda la comunidad, 348 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años. Es la mitad que, por ejemplo, la que registra Zamora. Unos buenos datos que también se reflejan en el Hospital General de Segovia si se comparan con los datos que conocíamos el pasado viernes. Actualmente son 10 los pacientes COVID ingresados en planta. La nota positiva la encontramos en la unidad de cuidados intensivos de este hospital, donde actualmente no hay ningún paciente COVID ingresado. Eso sí, hay que lamentar un fallecido desde el pasado viernes en este hospital segoviano. Es el cuarto en lo que va de mes de abril. La última restricción eliminada, la de la mascarilla en interiores, afecta de forma especial a los cultos religiosos. La Iglesia, por ejemplo, recomienda mantener el cubrebocas para no tener problemas si hubiera exceso de aforos con las personas vulnerables. Elena Rodríguez. Que nadie se quede sin ir a misa por cuestiones de aforo. De este modo, la diócesis de Ávila sigue recomendando la utilización de la mascarilla en el interior de los templos, ya que de esta forma no es necesario ese distanciamiento interpersonal y por ende establecer límites ocupacionales cuando se celebren las Eucaristías dominicales, fiestas patronales o comuniones, eventos donde se congregan más personas. Los sacerdotes tampoco tendrán que llevarla si no quieren en el altar, pero sí tendrán que ponérsela cuando se aproximen a los fieles para darles la comunión. Además, también se mantienen otras medidas de higiene, como por ejemplo la ventilación. Desde la diócesis recuerdan que no pueden obligar a nadie a que se pongan la mascarilla, pero sí a mantener ese 1,5 metros de distancia social. Por la calle vale, pero en los sitios cerrados yo creo que es conveniente todavía. Los domingos que voy a misa o el día que voy a misa yo la llevo la mascarilla puesta. Todo lo que es incómodo nos lo quitamos de encima, no queremos problemas y vivimos de espaldas al COVID como si no existiera, cuando en realidad existe. Nosotras, por respeto a todos en general, sí lo llevamos, sabemos que no es obligatorio y respetamos a la gente que no lo lleva, pero nosotras sí que queremos llevarlo. ...85 años después, las sirenas han vuelto a escucharse en Guernica a las 4 de la tarde. A esa hora, tal día como hoy, en 1937, comenzaba el bombardeo sobre esta localidad vizcaína por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana. Hoy se ha rendido homenaje a las víctimas de este ataque aéreo que destruyó Guernica en la Guerra Civil y que la convirtió en uno de los símbolos de la crueldad de los conflictos bélicos del siglo XX. Unas refugiadas ucranianas han activado esas alarmas en Guernica mientras se equipara lo que ocurrió allí con los ataques rusos en su país. Siguen la ofensiva en el este y en el sur de Ucrania, mientras crece el temor de que Vladimir Putin pretenda llegar hasta Moldavia. La ONU propone crear un grupo de contacto con Rusia, Ucrania y la Cruz Roja para establecer corredores humanitarios.
para permitir la evacuación segura de aquellos civiles que quieran abandonar la planta de Azovstal y la ciudad en cualquier dirección que elijan y para proveer la ayuda humanitaria que se requiera. Lo sugería el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Moscú, a donde ha viajado para reunirse con Vladimir Putin y con su ministro de Exteriores, para pedir un alto el fuego e intentar mediar, de momento con escaso éxito. Hablar de mediadores en esta etapa es, en mi opinión, prematuro. Se continúa viendo esta columna de humo en la planta de Azovstal de Mariupol, donde están asediados alrededor de 1 millar de ucranianos. El ejército ruso sigue bombardeando ciudades como Zaporilla y Kharkov y atacando el sur y el este de Ucrania, donde contraataca así el ejército ucraniano. Además, Kiev asegura que las tropas de Putin están haciendo misiones de reconocimiento en la provincia de Odessa, en el oeste. Se teme que lleguen hasta la vecina Moldavia. Allí se han producido 3 explosiones en Transnistria, una región separatista prorrusa. El gobierno moldavo cree que ha sido obra de independentistas que quieren que Rusia lleve la guerra hasta allí, mientras Estados Unidos y otros 40 países se comprometen a dar más armamento a Ucrania. Pero esto no puede ser, esto es el fin del planeta. No tengo miedo y creo que hay que pararle los pies a Putin porque si no va a pasar como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Miedo, bueno, el miedo es libre. Pero hay que tener confianza. Miedo ahora mismo no, pero vamos, en el caso de que ocurriera, no te quiero ni contar. Era una de las cuestiones que planteaba el último CIS, si temen porque el conflicto en Ucrania desencadene en una tercera guerra mundial. Más de la mitad de los encuestados creen que sí. Preguntados también sobre si Putin debería ser juzgado por un organismo internacional por haber cometido crímenes de guerra, casi el 90% se muestra a favor. Y sigue en el aire el futuro del plan de medidas contra la crisis aprobado por el Gobierno. Este jueves se vota su convalidación en el Congreso y de momento no están cerrados los votos para que salga adelante. Esta tarde en el Senado el presidente del Gobierno ha vuelto a chocar con el Partido Popular sobre este tema. Es fundamental para proteger, para amortiguar y para hacer un reparto justo de la carga de las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Por tanto, señoría, la pregunta es bien sencilla. ¿Ustedes van a apoyar o no ese Real Decreto Ley? Si no necesita o no quiere los votos del Partido Popular, dígalo claramente y evítese despreciar de una forma innecesaria todas las propuestas que hemos hecho para los españoles. El pleno comenzaba así, con esta pancarta de Junts per Catalunya ante Pedro Sánchez para protestar por el presunto espionaje a políticos independentistas por parte del CNI. Precisamente hoy, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto cambios en la Comisión de Secretos Oficiales para que puedan participar en ella Esquerra Republicana y Bildu. En esa comisión, el Congreso puede fiscalizar la labor del CNI. Se trata de una modificación coherente con las modificaciones anteriores, movidas todas ellas por la finalidad de garantizar el pluralismo político de la Cámara, el principio de representación y el principio de participación. El Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto para aumentar la transparencia y la ejemplaridad de la Corona, que rendirá cuentas como cualquier organismo que recibe fondos públicos. Un decreto en el que venían trabajando Moncloa y Zarzuela desde finales del año 2020. El Tribunal de Cuentas fiscalizará en qué se gasta la Casa Real su presupuesto. Será una auditoría externa la que hará el Tribunal de Cuentas y verificará que las cuentas y la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera que tiene la Casa Real. Además, los altos cargos de la institución tendrán que publicar sus bienes al comienzo y cese de su cargo y se consignarán todos los regalos. Todos los regalos que reciba la familia real, todos serán inventariados, registrados y custodiados con el fin de estudiar si permanecen en la casa, si pasan a patrimonio nacional o si bien, en función de la naturaleza del regalo, se donan a entidades sin ánimos de lucro. El nuevo Real Decreto busca consolidar la transparencia que ya había iniciado Felipe VI con su mandato. El propio rey hacía públicos sus bienes este lunes, una decisión que fue iniciativa suya, pero que el Gobierno celebra. La norma, dice Moncloa, ha sido consensuada con el principal partido de la oposición y dentro del Gobierno. Creo que es un paso adelante y lo dice alguien que no es monárquica, pero creo que es un paso adelante. Seguro que quedan muchas más tareas por hacer, pero este es un paso adelante. Se contemplan también nuevas normas de contratación inspiradas en el principio de publicidad. Lo que no se aborda es la cuestión de la inviolabilidad del monarca.
Un accidente de tráfico acabó hace 3 años en Montamarta, en Zamora, con la vida de 3 personas. Se produjo tras el choque de un turismo y un camión. Hoy ha comenzado el juicio contra el conductor del coche, que dio positivo en un control de drogas tras el siniestro. Piden penas de 8 a 19 años de cárcel para el conductor del turismo que presuntamente bajo efectos de sustancias estupefacientes chocó contra un camión que estaba estacionado entre el arcén y la calzada de una autovía de la provincia de Zamora. El conductor asegura no recordar absolutamente nada del momento del accidente, pero sí que dice no haber consumido ningún tipo de sustancia y lo único que recuerda es haber probado un cigarro que le sabía raro. En cualquier caso, también dice que cada vez que conducía por autovía ponía el limitador de velocidad a 120 km por hora y que ese día la carretera estaba muy oscura. Es mi primer año, segundo año en realidad, o sea que no se les sabría decir qué es lo que me van a poner. Pues en general son bastante buenas. Pues notas bajas, es lo normal en ingeniería. Son profesores de la universidad valorando las notas que les ponen sus propios alumnos. Las instituciones académicas de la comunidad llevan 15 años evaluando a los docentes a través de la nota que les ponen los estudiantes. Ahora se estudia hacer algo similar en la educación no universitaria. Es hora de poner nota a los profesores. Hay alguno que notas más altas, otros notas más bajas, como en el colegio. Un 8 a lo mejor. Ahora mismo un 6-7 sí. No sé, un 7 o un 8. Cada final de curso, los profesores universitarios se someten también a un examen. Al final el alumno es el que mejor ve si el profesor está explicando bien o mal. Porque si muchos alumnos tienen un comentario negativo o un comentario positivo, pues sirve para saber que estás haciendo bien o mal. El objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza. Creo que es necesario para mejorar nuestra docencia y nuestra investigación. Me parece bien que le evalúen porque la información que obtenemos de la encuesta docente es muy útil para los profesores. Me parece que no tiene ninguna repercusión o muy poca repercusión. Los propios alumnos señalan que hay que mejorar en cada asignatura. Menos uso de PDFs y más explicación real. De acuerdo a ello, pues cambia su forma de impartir la clase, incorpora material nuevo, retira o modifica material que pueda inducir a error o a duda. Estas evaluaciones son un informe necesario para las acreditaciones del profesorado y para medir la transparencia de las universidades. Vuelve a Palencia el segundo Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Esta misma mañana ha comenzado con un amplio cartel. Más de 30 actividades, como exposiciones, charlas o ciclos de cine. La fotografía inunda muchas de las salas expositivas, pero también las calles de la ciudad. La fotografía ha tomado literalmente las calles de la capital. Vuelve el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León y en esta segunda edición retoma el espíritu de la primera, el de acercar la calidad de las fotografías, algunas imágenes inéditas a nuestro país, a los amantes de la fotografía. Podremos ver esas imágenes en espacios cerrados como la Fundación Díaz Caneja o el Museo de Palencia, también en algunos espacios de la provincia, pero como ven va a ser difícil pasear por las calles de Palencia y no encontrarse con alguna fotografía. El Festival Literario Black Yadolid pretende convertirse en todo un clásico del panorama cultural de Castilla y León y ya tiene lista su segunda edición, que se va a celebrar en septiembre en Fuensaldaña. Arturo Pérez Reverte, Santiago Posteguillo o Julia Navarro serán algunos de los novelistas que van a participar en este certamen. Los aficionados a la novela negra volverán a tener su gran cita con este género en la segunda edición de Black Yadolid, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre, del 21 al 25, de nuevo en el Castillo de Fuensaldaña. Este año, además, contará con el maridaje excepcional con el vino, que tendrá un lugar privilegiado también en la programación, y contará además con la presencia de grandes espadas de la literatura como Julia Navarro o Arturo Pérez Reverte. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que compartimos público y que la parte que viene, digamos, por atracción literaria, también se tiene que ver interesada y movida y emocionada por lo que vayamos a contar relacionado con el vino. Les proponemos ahora un paseo por las ferias del libro antiguo y de ocasión. Ya saben que se puede convertir en toda una aventura. En muchos casos aparecen piezas únicas de gran valor o títulos descatalogados que ya no tienen cabida comercial en el sector editorial. En Ponferrada hemos encontrado varias joyas.
El embalaje paletizado ya da cuenta del valor de la obra. Al abrirse, vemos un ejemplar en gran tamaño del Quijote, una reproducción numerada que incluye las ilustraciones de Gustavo Doré. Su precio, 2.000 euros. Es sin duda la joya de esta feria, como también este otro ejemplar. Y que esté firmado y una obra completa por Pío Baroja, pues es rarísimo. Las obras completas de Pío Baroja, firmadas por el autor, su dueño nos pide que no hagamos público su precio, de 3 cifras. ¿Y dónde se consiguen estas piezas? Principalmente es comprando bibliotecas. Las casas que quieren comprar, vender los libros y tal, normalmente, pues te lo ofrece. Entonces nos llama y se lo tasamos y llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo, depende del caso. Aquí encontramos de todo, libros a 1 euro y libros a 2.000 euros, como el ya citado, ejemplares de gran valor, pero también títulos descatalogados que ya no interesan a las editoriales. Un poco de historia, libro escolar, buscan mucho lo que estudiaban antiguamente, otros buscan, pues oye, vienen a pasar el rato y siempre se llevan algo. Libros que buscan una segunda oportunidad en manos de quien no vive pendiente de las novedades editoriales. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes con Javier Mardones. Después, en cuestión de prioridades, José Luis Martín les va a hablar, entre otras cosas, de las iniciativas de acogida de niños refugiados en Castilla y León. Pasen una feliz noche. Adiós.